Hermanos, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Aprovecho de saludarles deseando una bendición del Señor muy grande para este nuevo año 2021. Que siempre con la presencia y la gracia del Señor nosotros podemos decir este año va a ser bueno para la gloria del Señor. Se me ha pedido que comparta con ustedes el tema que tiene como título Curando nuestra ansiedad. Y está basado en el pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 25 al versículo 34, que voy a hacer lectura en forma inmediata. Dice así la palabra del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esta es palabra del Señor. Y gloria sea al Señor. Bueno, curando nuestra ansiedad. Lo primero que quiero mencionar a modo de introducción es que las circunstancias que afectan al mundo entero, especialmente provocadas por la pandemia, y que afecta también la salud, la fuente de trabajo, la economía, el estrés que tenemos a veces por estar encerrados en las casas, etc., nos pueden hacer caer en ansiedad, en afanes, preocupaciones y toda clase de sentimientos o de emociones destructivos para la vida. Sin embargo, el Señor, por medio de su palabra, nos enseña cómo prevenir y cómo ser liberados de estos sentimientos y emociones que son destructivos para la vida. Y quiero comenzar este tema citando una frase que dice así: las razones son más importantes y fuertes que los sentimientos o las emociones. Y voy a citarla de nuevo. No está en la Biblia, no la busquen, pero es una reflexión. Las razones son más importantes y fuertes que los sentimientos o las emociones. Quiero contar una pequeña anécdota. Yo vivo en un pasaje que está en bajada. Y justamente frente a mi casa comienza la bajada y este pavimento tiene ondulaciones con la finalidad de que los vehículos que van subiendo o que van bajando no patinen, sino que queden pegados al pavimento. Pero estas ondulaciones hacen que el vehículo produzca un ruido extraño, profundo y una vibración. Cuando recién instalaron este pavimento, vehículo que pasaba frente a mi casa producía esta especie de temblor, este ruido y esta vibración. Claro, al principio nos asustamos, pero cuando nos dimos cuenta que esto se producía
a raíz del pavimento, dejamos de preocuparnos. Ya no tomamos en cuenta ni los ruidos ni las vibraciones. Tal es así que a veces ha temblado y hemos pensado que va pasando un vehículo. Es decir, la razón, la comprensión de la existencia de este pavimento con ondulaciones nos hizo olvidarnos que podía ser un temblor, incluso y llegamos a ignorar los temblores. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en el pasaje que hemos leído, el Señor Jesucristo nos lleva a razonar desde su punto de vista. Y si nosotros aprendemos a razonar con la mente de Cristo, muchos de los motivos de afán, de ansiedad, de angustia, de preocupación se van a ir por sí mismos. Por lo tanto, el objetivo de esta reflexión es que aprendamos a reflexionar con la mente de Cristo. Gloria a Dios por eso, porque la mente de Cristo es la mente de Dios. Y si nosotros aprendemos a pensar como Dios piensa, imagínense lo que va a pasar en nuestras vidas. ¿Cómo nos vamos a liberar de muchas cosas? Ahora bien, pero el pasaje comienza diciendo, por tanto os digo. Y aquí ya estamos en problema. Porque este pasaje, al decir esa frase, por tanto os digo, está haciendo referencia a lo que ha dicho antes. Es como decir, en conclusión, en vista de lo que ya les he dicho, o como diríamos en chileno, raya para la suma, lo cual nos obliga a considerar lo que el Señor ha dicho antes, para poder interpretar correctamente el pasaje. Así que no nos queda más remedio que revisar Mateo 6, versículos 1 al 24, y allí encontramos el fundamento, la base de todo lo que Jesús dice en el pasaje que acabo de leer del Evangelio. Pero voy a resumir, tarea para la casa, ustedes vean en detalle lo que dice ahí. Esto tiene que ver con los fundamentos sólidos para una reflexión desde el punto de vista de Cristo. Lo primero que el Señor menciona del capítulo 6, versículos 1 al 18 de Mateo, tiene que ver con la limosna, la oración y el ayuno. Y estos tres temas están relacionados con un hilo conductor, que es que los judíos estaban haciendo estas tres cosas para ser vistos y aceptados por la gente. Y el Señor dice, no lo hagan así, porque lo que ustedes tienen que buscar es la aprobación de Dios y no la aprobación de la gente. Por lo tanto, cuando ustedes hagan limosna, cuando hagan oración y cuando ayunen, háganlo para que nadie los vea, pero sí los va a ver nuestro Padre que está en los cielos, y ustedes tendrán la aprobación de Dios nuestro Padre. Por lo tanto, estos tres temas sobre la limosna, la oración y el ayuno tienen que hacernos considerar que debemos vivir para agradar a Dios y no para agradar a la gente. Fíjese que si esto lo vivimos y vivimos buscando agradar a Dios y no a la gente, vamos a sacarnos un problema muy fuerte de encima, porque vamos a estar cultivando una vida de dependencia de Dios, una vida para agradar a Dios, y ese hecho nos va a dar una solidez, un fundamento fuerte como para poder resistir todos los temblores de la vida cotidiana. Pero el segundo aspecto es muy semejante. Del versículo 19 al 24 habla de los tesoros en el cielo, de la lámpara del cuerpo y de Dios y las riquezas. Por lo tanto, esto nos habla de depender de Dios y no de las cosas terrenales. Porque cuando habla de tesoros en el cielo, dice el Señor, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino que hagan tesoros en el cielo. Obviamente, vamos a dejar de preocuparnos de las cosas terrenales. ¿Ya? Vamos a poner nuestro fundamento en las cosas de Dios. ¿Ya? Cuando dice la lámpara del cuerpo es el ojo, si tu ojo es bueno, todo
estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, aún la luz que hay en ti será en tinieblas. O sea, tenemos que aprender a mirar con la visión de Dios. Y lo otro, Dios y las riquezas. Bueno, no podemos servir a los señores. O servimos a Dios o servimos a la riqueza. Así que si estamos bien enfocados en el fundamento de que dependemos de las cosas de lo alto, de las cosas de Dios y no de las cosas terrenales, tenemos otra base sólida para resistir cualquier cuestión de carácter terrenal. Y con ese fundamento de agradar a Dios y no a los hombres, y de poner nuestra riqueza en las cosas eternas, cosas de los cielos, y no en las de la tierra, podemos resistir muchas cosas. Y es por eso que el Señor dice, por tanto os digo, considerando lo anterior, les digo lo siguiente: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y esto, la comida, la bebida y el vestido, representan todas las necesidades humanas. No tenemos que afanarnos por aquellas cosas, y ahí está incluido todo lo necesario para la vida. Ahora, vamos a razonar con la mente de Cristo, pero antes quiero hacer una pequeña recomendación. Si usted tiene la posibilidad de buscar en internet, en el YouTube, una película que se llama Hermano Sol, Hermana Luna, vamos a encontrar allí la vida de Francisco de Asís, el cual puso en práctica todo lo que vamos a ver ahora. Y lo vivió al extremo. Es muy ilustrativo de lo que es la vida de una persona que depende de Dios y no depende de la sociedad ni de los hombres. Bueno, como recomendación, Hermano Sol, Hermana Luna. Las necesidades, otra cosa, las necesidades no es lo mismo que gustos o deseos. La sociedad actual vive tratando de darse gustos y satisfacer deseos. Pero el Señor no nos habla de eso. Él nos habla de necesidades, de cosas esenciales para la vida. Así que despejando todas aquellas cosas, podemos ir de lleno a lo que es la mente de Cristo y razonar con la mente de Cristo. Lo primero, hay que mirar y considerar ciertas cosas que el Señor está mencionando. Dice, mirad las aves del cielo, considerad los lirios del campo. Hermano, tenemos que aprender a mirar lo que Dios ve, a valorar lo que la Escritura nos dice que tenemos que valorar. ¿Y por qué digo esto? Porque a la luz del Evangelio tenemos que acostumbrarnos a ver desde el punto de vista de Dios, la vida, lo que nos rodea, lo que Dios, lo que el Señor Jesucristo nos muestra como lo realmente valioso, y no mirar lo que no corresponde. Por ejemplo, ¿qué es lo que más vemos? Yo les anticipo, digo, si usted va a estar en su vida viendo la televisión, las noticias contradictorias que un día dicen y el día siguiente se contradicen, y según el canal que pongas es lo que vas a estar recibiendo. Si tu vida va a hacer eso, te aseguro que tu vida no va a tener paz, no vas a tener tranquilidad. O si te dejas llevar por la publicidad que es engañosa por naturaleza, que te hace desear lo que no necesitas, para agradar a la gente a la cual no le interesas, y gastando lo que no tienes, te aseguro, no vas a tener paz. No vas a quedar curado de ansiedades ni ningún sentimiento negativo, porque vas a estar pegado a la corriente del mundo. Así que acostumbrémonos. Si Jesús dice, mira las aves del cielo y considera los lirios del campo, tenemos que aprender a ver la vida desde el punto de vista de Dios. Ahora, si queremos ir aún más allá, podemos decir que en la carta a los Hebreos, el Señor nos dice que tenemos que, el escritor de Hebreos dice que tenemos que mirar a Cristo, considerarlo a Él, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12, versículos 2 y 3. Lo he tocado otras veces, no lo voy a repetir, pero quiero reiterarlo para que no perdamos de vista. Tenemos que acostumbrarnos a mirar la vida
del punto de vista de la palabra de Dios, y los sentimientos o emociones negativas se van a ir solos, porque no van a tener asidero. Ahora bien, pero también ahora el Señor nos dice, nos hace preguntas. Y es bueno que podamos reflexionar tratando de responder las preguntas de Jesús. A mí me gusta mucho porque yo trabajo haciendo preguntas en el método de estudio bíblico inductivo, así que estas preguntas son eso. Por ejemplo, el Señor dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Podrías tú responder eso? ¿Tú te das cuenta que la vida es más que lo que comes y que tu cuerpo es más que lo que te pones? Si empiezas a discernir estas cosas del punto de vista de Dios, vas a darte cuenta que a veces estamos muy mal enfocados. O cuando el Señor menciona las aves del cielo y dice que vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Te pregunto a ti, ¿has considerado que vales más que un pájaro? ¿Te has dado cuenta de eso? De esa gran verdad. Y también el Señor dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura 45 centímetros, que es un codo? ¿Podrás lograr algo por afanarte? Obviamente no. Y si no, ¿para qué te afanas por lo imposible? Despreocúpate. No te quedes pegado en aquellas cosas que tú no puedes resolver. Lo que no puedes arreglar tú, déjalo. No sirve. No pierdas tiempo ni energía en aquello. Y con respecto a los lirios del campo, es decir, no trabajan ni hilan. Salomón no se vistió como uno de ellos con toda su gloria. Hice la hierba del campo que hoy día es y mañana ya no es. ¿Ya? Y está para ser quemada en el horno. Dios la viste así. Luego dice el Señor, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres o mujeres de poca fe? Entonces, estas preguntas tienen que hacernos reflexionar que Dios cuida de nosotros porque somos más valiosos que los pájaros o más valiosos que los lirios del campo. El Señor dice después, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Y aquí el Señor toca el problema fundamental que nosotros tenemos. Poca fe. Poca fe para creer lo que Dios dice. Poca fe para creerle a Dios. A lo mejor tú eres de los que creen en Dios, es indiscutible, pero ¿le crees a Dios? ¿Crees lo que Dios dice en su palabra o siempre eres de los que está cuestionando lo que Dios dice? Dice, no, es que eso es muy difícil, eso no es para mí. Hermano, yo te digo en el nombre del Señor, todo lo que la Biblia dice es para ti y es para mí y es para todo cristiano, porque es palabra de Dios. Dios no miente. Por lo tanto, el tema de fondo se llama fe. Y quiero decirte también en el nombre del Señor que la fe viene de Dios, no la fabricas tú. La fe o es fruto del Espíritu o es don de Dios, pero viene de Dios. Y Dios te dio fe a ti para creer el Evangelio y para convertirse a Cristo. Así que tú tienes la fe en tu vida. Lo que tienes que hacer ahora es cultivarla. ¿Y cómo vas a cultivar la fe? Simple, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la medida que tú medites, reflexiones, escudriñes la palabra de Dios en oración y la pongas en práctica, la fe va a ir creciendo en tu vida. Vas a poder mirar la vida desde la perspectiva de Dios. La vida la vas a mirar por fe y no de acuerdo a lo que ve el mundo, que el mundo busca las cosas que pueden ser vistas. Nosotros, creyendo a Dios, vamos a poder vivir por fe. Así que el Señor aquí en el versículo 31 reitera lo que había dicho en el versículo 25. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? No nos corresponde. Eso no es problema nuestro. ¿Ya? El Señor dice en el versículo 32, y este tercer punto, cuarto punto, que tenemos que creer y aplicar la palabra del Señor. Dice el Señor, porque los gentiles
buscan todas estas cosas. Los gentiles buscan qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. ¿Y quiénes son los gentiles? Aquellos que no tienen a Dios como Padre. Claro, los huérfanos no tienen a Dios. Comprensible. Si no tienen un Padre en los cielos, no les queda más remedio que estar preocupados de esas cosas. Pero nosotros no. Por eso dice el Señor, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. ¿De qué tenéis necesidad? De todas aquellas cosas. Así que, hermano, yo te digo en el nombre del Señor, si tú y yo tenemos un Padre en los cielos que sabe todo lo que nos hace falta, ¿para qué nos preocupamos? ¿Para qué vamos a estar sufriendo por aquellas cosas? No nos corresponde. Solo nos corresponde confiar. No pensemos como los gentiles y confiemos que tenemos un Padre Celestial que conoce todo lo que nos hace falta. Y mira, y es más, en el Padre Nuestro el Señor nos enseña a buscar el pan nuestro de cada día. No el de mañana, el de hoy, el pan de cada día. No tenemos que afanarnos por lo de mañana. Acá dice también, sabe que tiene necesidad de todas estas cosas, Él nos va a dar lo necesario para la vida y da mucho más, conoce lo que nos hace falta, dice en otra parte en Efesios 3:20, nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermano, tenemos que confiar en el Señor. Somos hijos de Él, tenemos que descansar en el Padre. Nada nos va a dañar si estamos protegidos en las manos del Padre y del Hijo. Eso dijo el Señor. Eso es la razón que tiene que haber en tu mente, y la razón es más fuerte que lo que tú puedas sentir en alguna circunstancia específica, ¿ya? Luego dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Qué será añadido? Lo que vamos a comer, lo que vamos a beber, lo que vamos a vestir. Pero tenemos que centrarnos, buscar que Dios reine y que se ejecute la justicia de Dios. Primero en nuestra vida, justificados por Cristo, y luego vivir en la justicia de Dios, ¿ya? Las cosas son añadidas. Y es aquí donde a veces hasta nuestras oraciones están desenfocadas. Porque nuestras oraciones pueden estar llenas de peticiones de añadiduras que van a venir solas porque Dios la va a dar. Y a veces en nuestra oración tratamos de explicarle a Dios en detalle todas las cosas como si Dios no supiera. Él sabe lo que nos hace falta antes que se lo pidamos. Así que, hermanos, dejemos nuestra vida en las manos del Padre, hagamos lo que tenemos que hacer y todo lo demás el Padre lo va a dar. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre, porque nos ama, porque son añadiduras al que está buscando primero su reino y su justicia. Y luego dice el Señor, versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Hermano, tenemos que vivir el presente. Hay hermanos que pasan la vida entera mirando para atrás, por el día de ayer, que estuvo esto malo, que estuvo lo otro malo, y viven pegados en el pasado, sufriendo por el pasado, otros preocupados por el futuro, y no viven el presente. No lo viven, no lo disfrutan, no se lo viven para servir al Señor. O viven mirando para atrás, o viven mirando al futuro. Hermano, yo te digo en el nombre del Señor, tenemos que aprender a vivir el presente. El día de mañana ya tendrá su quehacer, su afán. ¿Ya? Importante eso que dice el Señor. En conclusión, ¿cómo sanar nuestras ansiedades, angustias, afanes o preocupaciones? Reitero lo dicho. En primer lugar, pongamos fundamentos sólidos en nuestra vida. Agrademos a Dios y no a los hombres. Hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra, porque de estos fundamentos depende la estabilidad de lo que vamos a ir construyendo encima cada día de nuestra vida. En segundo lugar, razonemos
con la mente de Cristo y no con la mente del mundo. Miremos con la perspectiva de Dios, nuestro Padre, y no con la perspectiva que el mundo ve las cosas. Y para esto se consigue si tú tienes un buen tiempo devocional diario, todos los días, Biblia y oración. Medita la palabra del Señor, aliméntate de ella. Vas a crecer en fe, vas a crecer en comunión con el Padre, vas a poder enfrentar la vida dando pasos de fe. Así que elemental, razonar con la mente de Cristo, ver las cosas desde el punto de vista de Dios, ¿ya? Y tener para lograrlo tienes que hacer ese tiempo devocional diario. Recuerdo ese pasaje que tú conoces muy bien, dice Pablo a los Filipenses, dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, llevad todas esas necesidades en oración al Padre, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por último, creamos y apliquemos la palabra de Dios dando pasos de fe. Tú puedes saber mucho de la Biblia, tú puedes tener tremendos estudios teológicos, tú puedes haber leído la Biblia completa varias veces, pero si no das pasos de fe, todavía no has aprendido. La palabra de Dios es para vivirla, no para llenar la mente o el corazón. Si no das pasos de fe, tienes que aprender a aplicarla a tu vida y vas a hacer que la Biblia vaya transformando tu vida diaria. La vida cristiana es un camino de fe, ¿ya? Mirando a Cristo y no mirando al mundo. Siguiendo las pisadas de Cristo y no siguiendo el camino del mundo. Por lo tanto, se reitera, ¿cómo curar nuestra ansiedad? Ya está dicho. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que este año sea un año lleno de bendiciones, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo y su enseñanza. Te invito a orar al Señor. Padre, te agradecemos la palabra que hemos podido meditar en esta ocasión y rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos permitas leerla, releerla, meditarla, aplicarla y que esta palabra pueda corregir nuestros puntos de vista, corregir nuestra mente, corregir todo lo que somos, para que de esa manera podamos depender de ti y podamos vivir seguros como hijos tuyos y no ser afectados por preocupaciones, por afanes, por angustias, por ningún tipo de aflicciones. Padre, somos tus hijos, declaramos que somos tus hijos y que tú eres nuestro Dios que nos cuidas. Y si tú estás por nosotros, Padre, ¿quién contra nosotros? Bendice nuestras vidas, bendice a la iglesia allá en Belloto y en todo lugar, para que todo hijo tuyo pueda tener una vida victoriosa, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Amén, hermanos, que Dios nos bendiga y que este año sea lleno de las bendiciones de Dios. Hasta la vista y que Dios nos bendiga.